¿Alguna vez has sentido que no te toman en serio cuando hablas? Que tus ideas son muy buenas, pero simplemente no logras que los demás las escuchen. Y lo peor es cuando ves a alguien decir exactamente lo mismo que tú querías decir y de repente todo el mundo lo sigue. El día de hoy vamos a hablar acerca de 5 tips para comunicarte con confianza y persuadir sin manipular. Porque sí, hay una línea muy delgada entre influir y forzar. Soy Eric Dávila. Te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Bienvenido a este episodio número 7 del podcast Implacables. El día de hoy traemos un tema extraordinario que tiene que ver con la aplicación de la comunicación. Todos los seres humanos nos comunicamos, no nos podemos quitar el elemento de comunicación en todo lo que hacemos, en cómo nos vemos, en cómo hablamos, cómo nos paramos. Y bueno, el día de hoy vamos a darte 5 tips para que puedas convertir tu comunicación y generar un impacto con influencia y persuasión en quienes te rodeen. Así que empecemos con el primero de los tips. Y este tiene que ver con la confianza en la comunicación. Como sabes, todos los seres humanos buscamos observar al otro para determinar si es digno de confianza. Hay un libro que se llama The Thin Book of Trust que habla justamente acerca de los niveles de confianza y las dimensiones de la confianza. En ese libro, Charles Feldman lo que hace es dimensionar 4 esferas de confianza mediante las cuales los seres humanos, a través de la comunicación, podemos ir ganando terreno en el otro para poderlo convencer, persuadir, sin manipular, que también vamos a hablar acerca de la manipulación, porque esto puede convertirse muy fácilmente el poder de la influencia en la manipulación o la persuasión en manipulación. Entonces vamos a hablar también de algunas diferencias, pero para entrar en materia, ¿sabías tú que la mayoría de las personas deciden si confían en ti en los primeros 7 segundos de interacción? Y lo más loco es que eso pasa antes de que abras la boca. Fíjate qué interesante. Antes de que digas una sola palabra, tú ya estás comunicando, tú ya estás generando una primera impresión. Por eso es bien importante que consideres el lenguaje corporal y la expresión de tu cuerpo. Ya lo habíamos platicado en algún otro episodio y yo te decía lo importante que tiene que ver la expresión del cuerpo, pero una postura erguida, es decir, estar firmes cuando vas y saludas a otra persona o cuando tienes una primera impresión, es una postura erguida, manos a la vista, porque fíjate que esto es interesante, el tema de las manos. Una neurocientífica que mencioné también en el episodio pasado, que se llama Vanessa Van Edwards, hizo una investigación acerca de las famosas TED Talks, ¿no? Estas charlas TED que ya llevan algunos años realizándose, donde invitan a comunicadores a expresar sus ideas, que son ideas innovadoras, fuera de serie y demás. Y resulta que hay muchísimas charlas con una misma temática. Es decir, si tú buscas charlas de liderazgo, vas a encontrar muchísimas charlas que tienen exactamente el mismo nombre. Pero pasa algo curioso. Hay algunas charlas que se escuchan más que otras. Y entonces Vanessa Van Edwards dijo, bueno, ¿por qué algunas charlas, aunque tienen el mismo título, se escuchan más que otras? Unas tienen 10,000 reproducciones, otras tienen 100,000 y algunas otras 1,000,000 o más reproducciones. Y a ella le llamó la atención el conocer el patrón de comunicación por el cual se generaban esas más views en ciertos videos o en ciertas charlas que en otras. Y entonces se puso a analizar patrones, analizó el color de la vestimenta, analizó si eran mujeres u hombres, analizó también la presentación que utilizaban, la forma en la que caminaban en el escenario, porque simplemente tienen un espacio de un círculo para poderse desplazar. Analizó todo esto y no encontró ningún patrón, hasta que de pronto, después de varios meses de análisis y de observación, se dio cuenta de algo que fue revelador. Y esto es el tema de las manos. Aquellos conferencistas, aquellos speakers que mostraban mayormente las manos en su conversación, generaban y atrapaban más la atención, ganaban confianza de quienes escuchaban su conferencia y prestaban más atención. Entonces,
Yo sé que a lo mejor estás del otro lado escuchando este episodio y no vas a pararte delante de un auditorio a dar una conferencia o no te dedicas a temas de comunicación como tal, pero quiero decirte que estás comunicando. La comunicación no es algo que te puedas quitar, por lo tanto mi recomendación es, si quieres convertirte en una persona que tenga mayor capacidad de influir, que impacte positivamente en su entorno, lo primero es también observar cómo es tu postura y tu lenguaje corporal. Si estoy erguido, si las manos están a la vista, porque hay muchos que nos metemos las manos en las bolsas y esto es digamos como un reflejo de falta de confianza. Entonces tus manos siempre deben estar a la vista, tampoco exacerbarnos en el movimiento de manos, simplemente mantenerlos por encima de la cintura, que ese es, digamos, el campo visual que abarca tu interlocutor, y un movimiento de manos relajado, que aborde el tema, que acompañe en este lenguaje a la persona que te está observando. Y también cabeza alineada con la espalda, es decir, una posición también con la cabeza en alto, observando a tu interlocutor de manera atenta, una cara amigable, con una sonrisa, ayudan. Y ojalá que aquí no exista alguien que esté pensando, como de pronto me he encontrado personas que piensan que la cara de enojado así nací. No, yo tengo el ceño fruncido porque mi papá también era así, tenía la cara así, dura, enojada, y por eso yo heredé esa forma de expresarme. No, esto es una mentira. Científicamente no se heredan las expresiones, tú las copias. De hecho, han habido estudios de personas que, por ejemplo, adoptan a un pequeño y al paso de los años el pequeño va copiando rasgos y expresiones faciales de sus padres adoptivos. Esto es increíble. El ser humano se mimetiza, es decir, copiamos. Por lo tanto, si el día de hoy tienes problemas con tu lenguaje corporal y tienes el ceño fruncido y una cara dura y así como enojado, es decisión personal ser intencional en cambiar esa posición y en relajar los músculos del rostro y el sonreír. Entonces, ahí te va una práctica. Pon atención cómo estás utilizando tu expresión facial. Cabeza alineada con la espalda, una expresión facial relajada, músculos faciales sin tensar y una sonrisa ligera ayuda a generar una primera impresión de alto impacto. El segundo consejo que te doy en temas de comunicación y confianza es: utiliza un contacto visual estratégico. ¿Qué significa un contacto visual estratégico? Es no mirar fijamente todo el tiempo a tu interlocutor. Si vas a entrar a una junta de trabajo o si te toca presentarte con algún nuevo socio, algún nuevo cliente o alguna nueva persona de tu organización, si es que es en el trabajo o en casa con amigos, ¿no? Si vas a conocer a una nueva persona y quieres mejorar tu impacto con ella, pues es importante que la mirada sea relajada. Y es más, ahí te va un dato interesante. Sostener la mirada de 3 a 5 segundos de inicio, ese contacto visual que debe durar de 3 a 5 segundos y después volteas a ver a otro lugar y con naturalidad regresas a ver los ojos de la persona. Ese cambio natural ayuda también a que la otra persona te perciba de alta confianza y baje su sistema de defensa. Porque es como cuando, siempre les digo a mis participantes, cuando llegas a un curso y no hay nadie a quien conozcas, llegas a un curso presencial, te sientas y mantienes la postura, ¿no? Erguida. Buenos días, ¿cómo está? ¿No? La formalidad, una expresión facial neutral, seria, ¿no? Pero ya después de que pasan 2-3 horas ya como que todo el mundo se relaja, te empiezas a reír, ¿no? Te terminas desfajando la camisa, te estás arremangando la camisa para entrarle a las dinámicas y a los ejercicios, y pasa lo mismo. Si yo no me siento en confianza, entonces no voy a ser quien realmente soy. Y entonces me voy a dificultar escuchar lo que el otro tiene que decir. Por lo tanto, el contacto visual y la naturalidad ayudan a suavizar esta expresión y a que vaya entrando en confianza tu interlocutor. Tercera clave de la confianza en la comunicación es el tono de voz. Me ha tocado formar en estos 15 años a muchos comunicadores y facilitadores en mi experiencia. He tenido la fortuna de participar para varias marcas transnacionales en diferentes sectores automotrices, sectores también de consumo con Coca-Cola y otras marcas, y he podido ver que muchos tenemos la costumbre de mantener el mismo tono, es decir, hacemos un monótono, y entonces ese monótono hace que la comunicación sea aburrida, plana, no pase absolutamente nada porque nunca
cambio el tono de mi voz, siempre la mantengo en el mismo tono y no lo alzo, no lo bajo, simplemente mantengo el tono y eso hace que de pronto se empiece a cansar la gente hasta que pierdas la atención. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Simplemente utilizar énfasis en palabras clave, aprender en qué momentos voy a darle más velocidad a las palabras y en qué momentos debo de hacer un silencio para captar la atención de la audiencia. Estas partes son claves de la comunicación, así que empieza a ser intencional. Analízate cómo es que hablo con una persona. Cuando estoy relacionándome con alguien, ¿cómo es mi tono de voz? ¿Tiendo a cambiarlo? ¿Hay variantes? ¿O hago énfasis? ¿Practico los silencios para atrapar la atención? ¿O simplemente hablo hasta el cansancio? Esa es una buena técnica para poderte retroalimentar. Así que te voy a dejar un ejercicio práctico en este podcast. Fíjate bien lo que vas a hacer. Prueba la próxima vez que tengas la oportunidad tal vez de llevar una junta en tu trabajo o tal vez de, no sé, exponer algo en público o simplemente interactuando con alguien. Deja una cámara, deja tu celular grabando y por lo menos haz una grabación de unos 10 minutos. Eso te va a ayudar muchísimo. Terminas la grabación y lo que te voy a pedir que hagas es que primero escuches esa grabación con los ojos cerrados. Cierras los ojos y solamente vas a escuchar tu voz. Vas a analizar el tono de tu voz, vas a analizar la dicción que tienes, las muletillas que usas cuando hablas, el volumen que tienes cuando comunicas y el énfasis en las palabras clave. De manera intencional, al cerrar los ojos, vas a prestar atención a lo que escuchas y eso te va a ir permitiendo revelar algunas áreas de oportunidad en tu comunicación. Y escribe, ¿qué fue lo que sentiste cuando te escuchaste? ¿Atrapaste la atención o no? ¿Fue suficiente el volumen o fue insuficiente el volumen? ¿Hiciste silencios o tal vez no los utilizas? ¿Qué tipo de muletillas son las frecuentes? Todas estas preguntas de análisis te van a permitir ir trabajando sobre las áreas de oportunidad. Si ya detectaste una, trabajas en ella, después te vas a la segunda y poco a poco de esa manera trabajas con la parte verbal, el lenguaje verbal. En una segunda ronda, lo que vas a hacer es bajar el volumen del video a 0. Lo vas a escuchar en mute y vas a observar todos los movimientos de tu cuerpo. Cómo te mueves, cómo te paras, cómo caminas, cómo mueves tus manos, hacia dónde observas, cómo es tu expresión facial. Los movimientos y tus expresiones te van a revelar mucha información sobre lo que debes de trabajar en la comunicación. Y de igual manera, en esa segunda ronda, haces algunas anotaciones de lo que encontraste y te llamó la atención. Y vas a pasar por una tercera ronda. Y en esta tercera ronda lo que vas a hacer es, vas a analizar la combinación de ambas. Vas a subir el volumen y vas a observarte. Y vas a preguntarte, ¿hay congruencia entre lo que veo que refleja mi cuerpo con lo que estoy expresando con mi voz? ¿Sí hay una congruencia? O a lo mejor digo una cosa y mi cuerpo refleja otra completamente diferente. Digo que estoy muy motivado y parece que ando bien aburrido o sin energía. Entonces, de esa manera, en esta ronda 3, tú vas a ver qué tan congruente es tu comunicación verbal y no verbal. Segundo tip importante de la comunicación: persuasión sin manipulación. Esta es la estructura que te va a ayudar a ser más influyente en tu comunicación. ¿Alguna vez has sentido que dices lo que para otro es mejor, pero no se terminan convenciendo y hacen lo que quieren? Bueno, pues vamos a cambiar eso sin manipular. Así que la primera técnica que te voy a compartir es utiliza el PAS. P-A-S. Es un acrónimo que significa problema, agitación y solución, el PAS. Puedes empezar mencionando el problema en tu comunicación, es decir, estamos conversando y yo te voy a mencionar el problema. Mira, es que mucha gente tiene esta situación, presenta este problema. Hablas acerca de lo que tú observas que el otro necesita mirar desde tu perspectiva, ¿no? Fíjate que mucha gente tiene este problema, le cuesta mucho trabajo darse a entender cuando se comunica. Primer paso. Segundo paso, la agitación. Si no se resuelve el problema, pasa una consecuencia. Es decir, mucha gente tiene este problema de carecer de habilidades de comunicación asertiva. Si no se resuelve el desarrollo de estas habilidades, puede ocasionar
afectación en las relaciones interpersonales y una pérdida de confianza en los demás. Fíjate cómo estoy construyendo. Y el tercer paso de esta metodología PAS es la S de solución. Una forma efectiva de solucionar el desarrollo de estas habilidades de comunicación es la práctica intencional sobre las áreas de oportunidad detectadas. Entonces, fíjate cómo construí un argumento persuasivo que primero inicia mencionando la situación o el problema que se presenta. No eres el único que lo presenta. Hemos visto varios casos. Yo conozco, es más, yo podría hablarte desde mi perspectiva. Yo también me puedo incluir en ese problema, ¿no? Habemos muchas personas que tienen ese problema. Si no se resuelve, hablas de las consecuencias. Y en tercer lugar, la S de solución, que es una forma efectiva para solucionarlo, es atacando el problema desde esta perspectiva. Segundo consejo, para poder persuadir sin manipular, puedes utilizar el storytelling. ¿Qué es eso del storytelling? Es la habilidad para poder contar historias. ¿Qué tipo de historias? ¿Voy a contar un cuento de un caballero o voy a contar el cuento de alguna cosa mitológica o voy a utilizar alguna fábula? No. Estamos hablando de comunicación persuasiva. Por lo tanto, el storytelling aplicado a la comunicación tiene que ver con tus experiencias personales. Es decir, cómo voy a contar mis propias experiencias personales, algún ejemplo real de algo que yo haya vivido que tiene relación con la idea que quiero que el otro observe desde mi perspectiva. Esto para mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, impartiendo capacitaciones. Si yo doy un ejemplo de cómo la habilidad que pienso desarrollar en conjunto con mi equipo de trabajo es una habilidad que ha impactado en el pasado a alguien, entonces es más fácil conectar y ganar la atención del otro, porque acuérdate de algo, las historias hacen que las personas recuerden las emociones y no los datos. Hay mucha gente que dentro de las conversaciones siempre saca estadísticas, datos duros, cifras, números, porcentajes, y eso está bien. Pero si yo lo conecto con una historia breve, una experiencia breve de no más de 20 segundos, lo que voy a hacer es a conectar la parte emocional, a que el otro se imagine dentro de la película y por lo tanto sienta lo que se sintió dentro de la historia que le estoy contando. Y eso hace que recuerdes la información importante. Entonces, utiliza tus anécdotas. Ojo, por favor, no te vayas a, como de pronto las personas grandes que se avientan historias de 2 horas para explicarte algo. Utiliza storytellings breves, de no más de 20 segundos. Puedes prepararlos dependiendo de a lo que te dediques o de lo que quieras lograr con tu comunicación. Puedes tener algunas historias o algunos fragmentos cortos de tus experiencias previas y de esa manera puedes utilizarlos. También, cuando te comuniques, utiliza un cierre de la comunicación que sea claro. Evita el, bueno, eso es todo, muchas gracias, ¿no? Cámbialo, sustitúyalo por algo así como, mira, lo que quiero que hagamos al terminar esta conversación es que pruebes utilizar esta metodología o que pruebes hacer este cambio o este ajuste y que me cuentes cómo te va con ello. Movilízalos a la acción, ¿sí? Un cierre claro tiene que ver con qué es lo que quiero que el otro haga después de que escuche la comunicación. De manera inconsciente, empujas a la acción a las personas. ¿Bien? Ejercicio práctico para este segundo tip es: toma una idea que quieras compartir, ya sea de trabajo, de tipo personal, tal vez estás por, no sé, pedir la mano de tu novia, o a lo mejor estás pensando en buscar un aumento salarial, o tal vez, ¿por qué no?, estás a punto de dar tu primera conferencia o impartir tu primer curso y lo que buscas es impactar mejor. Toma esa idea principal, que es la que quieres compartir primero, y dale una estructura. Dilo en voz alta con confianza y graba esa frase, graba esa comunicación, analízala. ¿Bien? Tercer tip: frases que generan influencia sin sonar autoritario, porque a veces confundimos la comunicación agresiva
con la comunicación asertiva, ¿no? Y decimos, no, pues es que yo soy muy asertivo, no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas directo, ¿no? Y de repente se han acercado conmigo y me dicen, oye, ¿te puedo hacer una crítica constructiva? Qué bien se te ve ese traje, pero si bajaras como 40 kilos se te vería mejor. Y yo digo, wow, discúlpame, es que soy muy asertivo. Eso no es ser asertivo, eso es en realidad ser agresivo. Por lo tanto, no confundas el utilizar la autoridad en lugar de la influencia, ¿sí? Las palabras que eliges pueden hacer que alguien se abra para escuchar lo que tienes que decir o que levante un muro por completo. Así que vamos a cambiar frases que bloquean por frases que construyen. Te voy a dar algunos ejemplos. Utilizar un lenguaje autoritario podría sonar como, deberías de hacer esto. Y lo vamos a sustituir por algo así como, algo que ha funcionado bien en el pasado para algunas personas es esto. En uno estoy diciendo deberías hacerlo y en otro te estoy llevando a pensar que algo ya ha sido probado y que te invito a intentarlo. Otro ejemplo, veamos. Mira, es que yo creo que estás equivocado en esto. Si lo modifico y lo digo de esta manera. Otra forma de ver esa perspectiva es esta. Y por último, un tercer ejemplo, si yo te digo, eso que me dices no es cierto. Y si yo lo modifico por, cuéntame más sobre por qué piensas esto de este tema. Estoy modificando la estructura de mi mensaje. Y no es un tema de que tengas que alterar todo lo que dices, sino que observes a tu interlocutor para buscar que este mensaje no suene en la agresión, sino suene en la asertividad. La asertividad viene de acertar, dar en el blanco. Por lo tanto, cuando yo utilizo una comunicación asertiva, lo que estoy buscando es comunicarme de forma objetiva con el otro y que el otro conecte con mi idea. Por lo tanto, este tipo de frases que yo voy a utilizar, lo que hacen es incrustar en la reflexión de mi interlocutor la idea que yo quiero que analice. Te voy a dejar un ejercicio práctico para este tip. Y es que en la siguiente conversación difícil que tengas, ya sea en el trabajo, ya sea en casa con la familia o con alguna persona en lo particular, tal vez en otra esfera social a la que tú frecuentes, tengas que tener una conversación difícil, usa una de estas frases que te acabo de mencionar y observa la respuesta de tu interlocutor. Puedes contrastar, ¿eh? Esto se trata también de probar, porque a veces pensamos que fallar no, está muy mal, fallar en la comunicación. No, todo mundo se equivoca, por lo tanto, prueba. Observa la diferencia en la respuesta de una persona cuando eres asertivo y en la respuesta de una persona cuando eres agresivo. Observa su lenguaje corporal, observa cómo procesan las ideas después de que tú les has utilizado una comunicación asertiva o una comunicación agresiva. Vayamos con el cuarto tip, y este tiene que ver con cómo respondo a las objeciones sin entrar en confrontación. Imagínate esto. Presentas tu idea con toda la emoción y la pasión del mundo y la primera respuesta que recibes es no creo que funcione esa idea. ¿Cómo respondes sin que se vuelva un debate incómodo? Lo primero que yo te recomiendo para poder responder a objeciones sin entrar en confrontación es que preguntes. Preguntar en vez de debatir. En lugar de defender mi punto de vista y empezarme a enganchar emocionalmente con la respuesta del otro, tengo que preguntar, oye, me interesa saber qué es lo que te parece que no va a funcionar. ¿Por qué crees que no va a funcionar? Y entonces empiezas a profundizar en la forma de pensar del otro. Acuérdate que la comunicación tiene más que ver con quien recibe el mensaje que con quien lo manda. Yo, que soy quien manda el mensaje, tengo que asegurarme de que el otro está comprendiendo exactamente la perspectiva que yo quiero que comprenda. Entonces pregúntale, oye, ¿qué es lo que te parece que no va a funcionar? ¿Por qué lo crees? ¿Qué barreras observas para que esto funcione? Y entonces vas indagando y profundizando. Segundo paso, si preguntas, escucha de forma activa. Y vas a confirmar el mensaje. Sí, correcto, entiendo bien. Lo que te preocupa es este punto en lo particular. Ya una vez que escuchaste, respondes, sí, entiendo muy bien. Entiendo que lo que te preocupa puede ser este elemento que tal vez no había visto o que sí tengo considerado. Y por último, está el validar y redirigir la idea. Por lo tanto, vamos a cerrar con
Tiene sentido lo que dices, es cierto, si no cuidamos de este aspecto podría impactarnos de esta manera y eso sería preocupante. Pero aquí te voy a dar otra perspectiva de este mismo punto. Y entonces cuentas tu idea reformulando nuevamente y dándole énfasis a aquellos puntos importantes que tal vez no le quedaron claros a tu interlocutor o que tal vez no observó o a lo mejor no comunicaste de manera correcta. Te voy a dejar un ejercicio práctico. Piensa en una objeción que sueles recibir en tu trabajo o en tus demás esferas sociales. Piensa en esa objeción que sueles recibir y ensaya una respuesta con esta estructura para que observes de qué manera cambia también tu lenguaje corporal al sentirte seguro con lo que vas a responder. Por último, vayamos al quinto tip, y esto es errores que te hacen perder la credibilidad al comunicarte. La gente puede olvidar lo que dijiste, pero no cómo los hiciste sentir. ¿Estás cometiendo estos errores sin darte cuenta cuando te comunicas? Hablemos del primero. Hablo demasiado rápido. Híjole, cuando estoy comentando, de repente hasta mis pensamientos van tan rápido que de pronto mi lengua se queda trabada y ya no sé ni qué estoy diciendo y de pronto salto de una idea a otra. Esta velocidad demasiado rápida en tu comunicación proyecta un nivel de ansiedad. En vez de darte seguridad, te genera incertidumbre, porque no tienes claridad exactamente de las ideas que estás diciendo y entonces estás brincando de una velocidad muy rápida a otra todavía más rápida y entonces la lengua se te empieza a trabar, de pronto no eres tan comprensible como tú crees. Tampoco te digo, habla súper lento y sea aburrido, no, pero una velocidad constante que te permita darte a entender es lo ideal. ¿Hablas demasiado rápido? Tal vez. Analízalo en tu video. Si te has podido grabar en el primer tip, analízalo. 2. Segundo error. Exceso de datos sin emoción. Te platicaba esto, ¿no? Muchos oradores, muchos comunicadores utilizan datos y los datos no están mal. Pero si estos datos los convertimos en historias y hacemos un storytelling, contamos una anécdota, una experiencia, esto va a enganchar emocionalmente a la otra persona. La persona se va a ver dentro de la película y lo vas a hacer sentir con tu comunicación. Recuerda que no importa si estás conversando uno a uno, lo que queremos y buscamos en la comunicación es generar emociones en el otro, porque lo importante es pensar qué es lo que quiero que el otro piense con mi comunicación, qué es lo que quiero que el otro sienta con mi comunicación y qué es lo que quiero que el otro haga cuando le dé mi comunicación. Tercer error garrafal que puede hacerte perder la credibilidad al comunicarte es la falta de claridad en la intención. Tengo que saber cuál es la intención de mi mensaje. Sobre todo aquí en México nos pasa mucho la cultura mexicana que decimos aquí somos jarrito de tlaquepaque. Es decir, somos frágiles. Tenemos que buscar las palabras, el discurso, el nivel de empatía y a veces es darle vueltas a la situación 3, 4 veces, suavizar el mensaje, cuidar muy bien el tipo de palabras que utilizamos para no sonar agresivos y groseros. Entonces, ten en mente primero qué es lo que yo quiero que se consiga con mi comunicación. Ten en mente qué es lo que yo quiero comunicar, cuál es la intención de mi mensaje. Sé directo, no te vayas por las ramas. Sé directo con tu comunicación, sé asertivo sin sonar agresivo. Y para esto te voy a dejar un ejercicio práctico. Pide a alguien que te dé feedback sobre cómo suena tu comunicación. Pídele a alguien, tal vez a tu esposa, tal vez, no sé, en la escuela, si estás estudiando, a algún compañero que te quiera ayudar cuando pases a dar una exposición, o simplemente entre colegas del trabajo, cuando estás conversando, negociando, atendiendo a un cliente, pregúntale, ¿cómo es mi comunicación? ¿Sueno claro? ¿Sueno seguro con lo que estoy diciendo o sueno dudoso en lo que quiero comunicar? Y eso te va a dar una luz muy clara sobre en qué debemos de trabajar en tu comunicación. Ahora, te doy un bonus en este episodio. Práctica rápida para mejorar tu comunicación. Ahí te va. Antes de tu próxima conversación importante, haz este ejercicio que te voy a decir en solo 60 segundos y vas a ver la diferencia. Lo primero es, pregúntate, ¿qué quiero lograr con esta conversación? Voy a enfrentarme a una persona, a mi jefe, a un compañero, a un vecino que tengo que arreglar algún tema vecinal tal vez. ¿Qué quiero lograr con esta conversación? Segundo, pregúntate, ¿qué quiero que el otro sienta cuando yo me comunique con él?
Quiero que esté emocionado, quiero que esté animado, quiero que esté reflexivo, quiero que esté introspectivo. ¿Qué es lo que quiero que el otro sienta con mi comunicación? Y tercero, ¿qué quiero que el otro piense cuando yo me comunico con él? ¿Qué quiero que el otro piense? Por último, vas a racionalizar el mensaje y te voy a recomendar que respondas cómo puedo estructurar mi mensaje en 3 frases clave muy contundentes, muy simples, pero muy claras en mi comunicación. Y de esa manera vas a poder realmente encontrar la forma de darle un sentido diferente a tu persuasión en la comunicación. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, antes de tu siguiente llamada a un cliente, o cuando mandes un correo en tu trabajo, o antes de una reunión importante, antes de un curso que vas a impartir, antes de una conferencia que vas a dar. Y puedes responder también estas preguntas y mirar cómo es que cambia tu comunicación. Cuando tú practicas y empiezas intencionalmente a trabajar y a mejorar, empiezas a proyectarte de una manera diferente. Así que quiero cerrar este episodio diciéndote que la persuasión no es hacer que la gente haga lo que tú quieres, sino es ayudarles a ver el valor en lo que tú piensas y en la idea que tú tienes. La clave para conseguirlo está en cómo dices las cosas. Por lo tanto, ¿cuál de estos consejos que acabamos de platicar en este episodio vas a probar primero? Me encantaría que me lo dijeras en un comentario, envíanos un mensaje por ahí en Spotify, o si escuchas esto desde YouTube, déjanos un comentario contándonos por dónde vas a empezar. Y si este episodio te ayudó, por favor compártelo con alguien que creas tú que necesite mejorar en su comunicación. Y si quieres más tips como los que estamos dando en este episodio, síguenos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en LinkedIn para un enfoque mucho más profesional, o puedes seguirme también en Instagram para un desarrollo personal y mucho más enfocado hacia el llamado y el propósito que tienes en este mundo. Así que pues te agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones.